El concepto bíblico de morir está definido como descansar en el polvo de la tierra o dormir. Pero el que duerme ha de levantarse. En un video anterior hablamos del estado de los muertos. De hecho, aquí les dejo el video para que lo vean. Los que no lo han hecho, se los recomiendo. Sé que para muchos hablar de muerte puede generar un conflicto emocional o psicológico. La idea o el propósito de este video no es generar ese conflicto, es todo lo contrario. El propósito de este video es que tengamos esperanza, que tengamos paz y que por medio del conocimiento de la palabra de nuestro Dios, al saber qué ha de acontecer con los muertos, tengamos tranquilidad, ya que es un hecho que todos en algún momento experimentaremos. Este hecho no debe de consumir nuestras vidas para hacernos vivir sufriendo, preocupados, con depresión, para nada. Conocer la palabra de nuestro Dios debe de liberar ese espíritu encarcelado, ese sufrimiento que pudiera generar en nosotros la idea de la muerte. Conocer la palabra de nuestro Dios trae a nuestras vidas esperanza y trae también tranquilidad. Job fue un hombre que está registrado en la palabra de nuestro Dios y hay testimonio de que este hombre fue un hombre santo. Él, en el sufrimiento de sus males, revela o manifiesta cuál es su esperanza. Vamos a leerlo en Job capítulo 19, versículo 25 y 26. Dice así la palabra de Dios: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Amén. Aquí manifiesta Job cuál es su esperanza. Su esperanza es ver a Dios. Y dice que su Redentor vive y aún desecha su carne, aún ha de ver a Dios, aunque sus riñones se consuman dentro de sí. También dice que será con sus propios ojos y no será otro que lo vea por él, para nada. ¿Cómo será esto? ¿Cómo es que este hombre decía esto? Pues él escribió todas estas palabras siendo inspirado por el Espíritu Santo. La palabra resurrección viene del latín resurrectus o resurrectio, y esta se compone de diferentes palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Re, que significa hacia atrás; sub, desde abajo; y surgere, que significa resurgir. Si nosotros somos cuidadosos al observar la Escritura, podemos ver que en el Antiguo Testamento este concepto de morir lo maneja como de dormir o como de descansar en el polvo de la tierra. Y como ya lo dijimos, todos los que mueren o todos los que duermen han de levantarse. El término resurrección fue agregado a la Biblia o fue ocupado por los traductores para hablar de este concepto de levantarse, pero esto fue hecho hasta el siglo III o hasta el siglo V, porque esta palabra, antes de estos siglos, solamente era la idea de levantarse. Mire lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice así: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Aquí, como dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí quiere decir que hay dos suertes, que aquí hay dos grupos de personas, los cuales todos se van a levantar, pero no todos van a ser para lo mismo. Vamos a leer el versículo 13 también de este mismo libro. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 13. Dice así: y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Amén. Aquí está hablando el ángel, le está hablando al profeta Daniel. Le está diciendo: y tú descansarás, y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Cuando dice la palabra en tu suerte, quiere decir en tu turno o en el fin que te toque. Vamos a leer ahora Juan capítulo 5, versículo 24 al 29. Aquí el Señor Jesús explica con mayor detalle este asunto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá ahora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Amén. Aquí en esta parte de la Escritura dice el Señor Jesús que el que oye su palabra y cree en aquel que lo ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Hablando de el turno o hablando de la suerte que a cada quien le pueda tocar. Y aquí condiciona a escuchar la palabra del Señor Jesús y a creer en aquel que lo envió, que es a saber, nuestro Padre Celestial. Esta es la condición para tener vida eterna y no venir a condenación. Y luego dice: de cierto os digo, que vendrá la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Capítulo 28 de la Escritura dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Amén. Seguramente muchos se preguntarán: ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede ser que un muerto vuelva a la vida? Esto es algo ilógico. ¿Cómo es posible que un cadáver o algo que incluso ya lleva muchos años que murió, vuelva a levantarse o que escuche la voz del Hijo de Dios? Mira, ahora vamos a ver Job capítulo 14, versículos del 7 al 15. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñecerá aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta. Mas el hombre morirá, y será cortado, y perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Las aguas de la mar se fueron, y agotóse el río, secóse. Así el hombre yace, y no se tornará a levantar, hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el sepulcro, que me encubrieras hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. Aficionado a la obra de tus manos, llamarás y yo te responderé. Amén. Este pasaje explica cómo será la resurrección y dice, hace la pregunta en el verso 14, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? La respuesta es sí, pero también dice que ha de pasar un plazo, que pasará un plazo en el sepulcro y llegará el momento en el que Dios le va a hablar y él va a responder, o él se va a levantar. Además de esto, dice el justo Job, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?
Y responde también: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación. ¿Qué es esto de mi mutación? La palabra mutación significa cambio o significa también transformación. ¿A qué se refiere esto? Hasta que venga mi transformación. Vamos a leer para esto Salmo capítulo 17, versículo 15. Yo en justicia veré tu rostro, seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Y también el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, dice: seré saciado cuando despertare a tu semejanza. ¿A la semejanza de quién? ¿A quién le está hablando? Para esto también lo podemos ver en la palabra de nuestro Dios, en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Vamos a verlo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Capítulo 12 en adelante, vamos a saltarnos unos versículos. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún así somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, el cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hasta estos pasajes nos hace ver que esta doctrina de la resurrección de los muertos es una doctrina fundamental en la predicación del Evangelio, ya que la predicación del Evangelio es la esperanza de la resurrección, porque así como Cristo resucitó de los muertos, así también todos los que esperan en Él resucitarán. También nos hace ver el apóstol Pablo en este pasaje nos habla un poco acerca del turno. Dice, más cada uno en su turno, o más cada uno en su orden. Cristo las primicias, o Cristo es el primero, y después, luego, los que son de Cristo en su venida. Es decir, que los muertos han de resucitar, los muertos en Cristo han de resucitar a la venida del Señor Jesús. Vamos a continuar con la lectura, vamos a leer los versículos 35 al 40. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no mueres antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. ¿Acaso de trigo o de otro grano? Mas Dios le da el cuerpo como quiso a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales, y hay cuerpos terrestres, mas ciertamente
Una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Versículo 42 al 49. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo, se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará en potencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. ¿Cuál el terreno? Tales también los terrenos. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, al final de la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sórbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Amén. En este pasaje nos habla extensamente de cómo ha de ser la resurrección de los muertos. Y hace la pregunta, algunos dirán, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y explica, poniendo un ejemplo del campo. Muchos podemos ver la resurrección de los muertos como algo que no es natural. Es cierto, es algo que no lo podemos ver en este tiempo, debido a que no es el tiempo adecuado. Dios ha determinado un tiempo en el cual los hombres volverán a levantarse. Pero el proceso natural de la tierra, de la siembra, nos da más o menos una noción de este asunto. El apóstol Pablo aquí dice, nos asemeja con una semilla. No es la semilla lo que ha de surgir, ya que se siembra la semilla, y esto no es el cuerpo que sale, sino esto solamente es lo que se siembra. Y dice, si esa semilla no muere y no es puesta en tierra, entonces no va a surgir nada, ya sea de trigo o de otra cosa. Lo podemos ver en la naturaleza. Sembramos, por ejemplo, un maíz, y ese maíz no es lo que va a surgir, sino va a salir una planta, y esta planta será más grande, más gloriosa. Así asemeja el apóstol Pablo la resurrección. Este cuerpo que tenemos solamente es temporal. Cuando nosotros vayamos al polvo de la tierra a descansar, tendremos que esperar un tiempo determinado por nuestro Dios para levantarnos. Por eso dijo Job, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación o mi transformación. Por eso dice aquí en la Escritura, por medio del apóstol Pablo, así como trajimos la imagen del terrenal, es decir, de Adán, también traeremos la imagen del celestial, es decir, nuestro Señor Jesús. Y entonces ya no seremos terrenales y ya no tendremos un cuerpo que se va a corromper, un cuerpo que se va a destruir fácilmente, sino tendremos un cuerpo con capacidades eternas. El apóstol Pablo dice, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Al abrir del ojo, es decir, en un tiempo muy rápido, al sonido de la final trompeta, todos los muertos en Cristo serán resucitados y también serán transformados. Y todos aquellos que reciban a nuestro Señor Jesús en vida serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Les invito a que continúen viendo estos videos, ya que más adelante seguiremos explicando el asunto de la resurrección. Si esto le ha ayudado en algo, por favor, no duden en compartir y visítenos en nuestro canal.
Que Dios bendiga su palabra.